Yo quería empezar contándoles, hace 5 o 6 meses, me invitaron a un congreso mundial de resistencias. Tenía el foco en malezas, pero en realidad era un congreso mundial de resistencias. Y el congreso eran 3 días, el primer día y medio lo que hacíamos era poner en común cuál era la situación de las resistencias de malezas en los distintos lugares del mundo. Cuando uno piensa en los países que producimos alimentos primarios, o sea, commodities, en realidad los que producimos en forma importante somos 10 o 15, pero en Sudamérica, Brasil, Argentina y un conjunto de Paraguay, Uruguay y Bolivia, en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, en Europa, Francia, los países de Europa del Este, el sur de Rusia, India y China en Asia, Australia en Oceanía, y seguramente me estoy olvidando alguna, pero lo cierto es que ahí acabo de nombrar 10 o 12 y no hay mucho más que eso. En este congreso había gente de 35 países, entonces estaban esos 10 o 12 y había otro tanto de gente que iba a exponer en cómo estaba la situación de resistencias y de malezas en cada uno de los países. Y después de un día y medio de escuchar cuál era la situación de las resistencias en los distintos países, a los que estábamos en Argentina nos llamó la atención una cosa que ahora les voy a contar. Cuando uno piensa en el problema de resistencias en Argentina, y hoy a la mañana nos cansamos de escucharlo, en realidad lo que piensa es, el problema de malezas viene porque durante muchos años las políticas no nos dejaron hacer trigo, porque no podíamos venderlo, porque no había precio, no había forma de comercializarlo, entonces no lo hacíamos, la producción bajó a niveles de hace 50 años, con el maíz pasaba algo parecido. Si a eso le sumamos una altísima adopción de tecnologías como los cultivos resistentes a glifosato principalmente, pero los genéticamente modificados en general, y a la siembra directa junto con la fertilización, llevaron a una monocultura de soja y todo eso nos lleva a un problema de malezas resistentes. Y yo estoy bastante de acuerdo con todas esas hipótesis, pero cuando estaba en ese congreso, de repente empiezo a escuchar que en un plazo de 8 a 10 años, que en términos de historia biológica es lo mismo que nada, desde el 2008 a hoy, o sea, acuérdense, en el 2008 estábamos todos más o menos en lugares parecidos, del 2008 a hoy el problema de malezas resistentes explota en todo el mundo. O sea, el problema estaba antes, pero explota con la misma magnitud con la que explotó en Argentina. O sea, empieza a ser un problema trascendente para la agricultura en todo el mundo en un plazo de 8 a 10 años. Y ahí empezamos a pensar en algo un poco distinto, porque en realidad cuando uno lo piensa ahí dice, ¿cómo puede ser que un tipo de Canadá que habla de cultivo de verano con lo que nosotros son cultivo de invierno? El flaco habla de colza y trigo como cultivo de verano y para nosotros son cultivo de invierno. Que uno de Estados Unidos que tiene un problema de maicificación de la rotación y que mete laboreos todos los años, tiene problemas de resistencias. El europeo tiene unas restricciones tremendas al uso de herbicidas, las dosis y los momentos, y tiene problemas de resistencias. El australiano no tiene organismos genéticamente modificados y tiene problemas de resistencia. Y todos además en un plazo de 8 a 10 años. Entonces uno empieza a pensar, bueno, capaz que en Argentina se dio por eso, pero hay algo más que no es solo lo que nos pasó en Argentina. Y ahora voy a tratar de ir un poquito más a qué pensamos que pasó en ese periodo. Una de las cosas que nosotros presentamos es una falencia que tenemos definitivamente en Argentina y que fue una de las causas de que esto pase, además de las que les acabo de contar, y es que no conocemos el problema. Cuando yo me hice cargo del proyecto Malezas en ACRE hace 1 año y medio, hicimos un relevamiento de productores para ver cómo percibían el problema de malezas. Lo que vimos es que, o confirmamos que el problema era genuinamente grave para los sistemas de producción agrícolas de los socios CREA, y entonces decidimos poner en marcha un censo de malezas. Consensuamos sobre la base de un protocolo de Leguizamón, de acá de la Universidad de Rosario, consensuamos con prácticamente todos los que estamos en ASACIM, que es ACREA, APRESID, las universidades, INTA, y las empresas, me estoy olvidando de muchos, pero todos los que estamos ahí consensuamos un protocolo y salimos a hacer, desde los miembros CREA, los técnicos CREA, un relevamiento. Y juntamos 100 técnicos que en cada una de sus zonas iban a ejecutar el protocolo. El protocolo no era difícil, pero era tedioso, si quieren. Había que cada 5 hectáreas hacer una muestra de 10 metros cuadrados y anotar en una planilla qué maleza estaba presente en esa muestra, y eso había que hacer 10 o 15 muestras por lote, y nos tenían que mandar a nosotros el resultado y nosotros lo cargábamos y lo procesábamos. Yo asumo, y supongo que van a compartir conmigo, que cualquiera que esté dispuesto a hacer ese protocolo
por lo menos conoce la misma cantidad de especies que la media de los agrónomos que andan dando vuelta por el campo. Yo genuinamente asumo que conocen más que la media, porque alguien que está dispuesto a hacer algo de eso seguramente es una persona por lo menos inquieta y que le interesa el tema. Pero pónganle que por lo menos son igual que la media. Antes de terminar de procesar los resultados, nosotros lo que les decíamos es, vayan y anoten lo que hay en el campo. Si no conocen una maleza, le sacás una foto con el teléfono, me mandás un mail con la foto, yo se la reenvío a un botánico, el botánico nos dice lo que es, todos aprendemos y la cargamos en el sistema. No habíamos terminado de procesar los 400 lotes que aparecieron cuando nos dimos cuenta de que esos 100 técnicos que estaban haciendo el relevamiento no podían reconocer el 30% de las especies que se encontraban en el campo. O sea, una de cada 3 especies que se encontraban en el campo, gente que por lo menos sabe lo mismo que la media de los que estamos recorriendo campos, no podía reconocer una de cada 3 especies. Entonces, en ese momento nosotros lo que pensamos fue, nos acordamos de este gráfico. Este gráfico es viejísimo, tiene por lo menos 20 o 25 años, y en realidad lo que habla es de las fases del proceso de invasión, o sea, cómo se da un proceso de invasión de una especie en un determinado ecosistema o en un lote, pónganle la escala que quieran. Y más allá de los momentos, la introducción, la colonización, la naturalización, lo que me interesa que vean es la curva que a ustedes les aparece a mano derecha, porque lo que tiene son 2 momentos muy distintos, 2 tasas muy distintas. Tiene un primer periodo con una tasa baja de avance y en un momento quiebra y pasa a una tasa exponencial. ¿Sí? Se ve, lo señalo para los que están acá, por acá quiebra, ¿no? Por acá quiebra. Y eso es clave porque en realidad, si yo agarro el problema en el primer estadio, o sea, cuando la tasa es baja, tengo una capacidad de respuesta bastante alta. Si yo agarro el problema cuando está en una fase exponencial, lo único que puedo hacer es ver cómo apago el incendio con los 2 baldes de agua que tengo. ¿Sí? Ahora, es muy poco probable que yo encuentre lo que no estoy buscando. ¿Sí? Y es casi imposible buscar lo que no conozco. Entonces, si yo no conozco el 30% de las especies, ¿cómo voy a agarrarlas en esa primera etapa si no las conozco? Yo las agarro cuando me explotaron en la mano. Entonces, ahí es una de las primeras cosas que vimos que nos estaba pasando con el tema de malezas. El segundo tema que tiene que ver con esto de que en todos los países se explota al mismo tiempo, tiene que ver con... Falta una diapositiva acá, no importa, lo voy a contar. Tiene que ver con que en el último tiempo hicimos las cosas simples. En los últimos 20 años, si quieren, desde la gran adopción de los OGM para acá, del 96 para acá, lo que nosotros hicimos fue estandarizar los procesos y las formas de hacer las cosas. O sea, escribíamos, yo he participado en 1000 reuniones de esas y lo he hecho, escribíamos las cosas que había que hacer y poníamos en claro qué es lo que íbamos a hacer en los lotes. Una persona con una capacitación de un tiempo, una computadora, un teléfono y una camioneta manejaba 5 o 6 mil hectáreas bien. Y no solo lo manejaba, sino que lo manejaba bien y lograba tener una buena productividad en esas 5 o 6 mil hectáreas. Yo celebro que hayamos hecho eso porque en definitiva eso nos permitió, aumentamos la productividad, expandimos las fronteras, generamos más conocimiento, nos posicionamos como país en un lugar distinto. O sea, tiene un montón de ventajas, pero tiene una desventaja, que es que, empiezo aclarando por todos los científicos que están, está mal lo que voy a decir conceptual, técnicamente, pero quiero que se entienda el concepto. El problema que tiene esa sistematización de procesos es que si las malezas pensaran, las malezas no piensan, pero si las malezas pensaran, nos podrían anticipar la jugada todo el tiempo. O sea, las malezas podrían saber, si pensaran, que nosotros en mayo íbamos a hacer una aplicación con glifosato, un hormonal y un residual, que en agosto íbamos a entrar al lote de vuelta y que en octubre íbamos a hacer un repaso de presiembra y que después íbamos a controlar en post-emergencia. Y eso era igual. Y lo que cambiábamos era medio litro más, medio litro menos, 2 gramos más, 2 gramos menos. Cuando uno hace eso todo el tiempo, en todos los lotes, lo lleva a que además es el mismo cultivo y lo reitera durante 20 años, lo que hace es generar una presión de selección tal que los sistemas responden con la selección de tolerancias o la generación de resistencias. Eso es lo que hicimos. Generamos resistencias o seleccionamos tolerancias. Ahora, ¿por qué pasó en todo el mundo? Porque el proceso de sistematización, el proceso de industrialización de los procesos, o sea, la idea de industrializar los procesos en el sentido de repetirlos, se dio en todo el mundo. La agricultura en el mundo tendió a procesos más simplificados y reiterados. Y cuando uno reitera las cosas, los sistemas biológicos responden como respondieron acá, en Estados Unidos, en Australia. Y es el primer concepto que me gustaría dejarles porque hoy a la mañana se dijo 100 veces que la principal herramienta está acá.
Y las que encuentren que no estén acá, que ahora les voy a contar algunas y Martín después les va a contar otras y hoy a la mañana vimos 1000, las que encuentren sepan que si lo único que hacemos es meterlas adentro de un protocolo y las volvemos a reiterar 100 veces, va a pasar lo mismo, porque ya nos pasó y porque está escrito hace un montón de tiempo. Si volvemos a hacer lo mismo, si encontramos que el cultivo de cobertura es bueno para controlar Amaranthus, entre paréntesis, es bueno para controlar Amaranthus. Ahora, si la solución va a ser que todos los lotes del sur de Córdoba van a tener un cultivo de cobertura y lo único que hacemos es pasar de una rotación maíz-soja a una rotación maíz-cultivo de cobertura-soja y volvemos a hacer lo mismo todo el tiempo, en el primer momento nos va a andar bien y después no va a andar más, porque estamos de vuelta generando un proceso reiterativo. ¿Se entiende ese concepto? Fíjense lo que es una maleza que entra en esa fase exponencial. Esto es, le preguntamos a los socios CREA, 1000 y pico de socios CREA y 200 asesores CREA en todo el país. Le preguntamos en julio del 2014, ¿cómo percibe usted el problema de equinocloa? ¿Cuántos lotes con problema de equinocloa tiene usted? De los lotes que maneja, ¿cuántos tienen un problema de equinocloa? Problema igual a tengo que hacer algo específico para esa maleza. No es tengo la maleza, es tengo que hacer algo para el manejo de esa maleza. Básicamente, en julio del 2014, o sea, hace 15 minutos, 1 de cada 10 lotes en Entre Ríos y Santa Fe y en el NOA y en el resto no pasaba nada. Julio del 2015, un año más tarde, hace 7, 8 meses, 1 de cada 4 lotes en Entre Ríos y casi 1 de cada 5 lotes en el sur de Santa Fe. Eso es una maleza creciendo en la fase exponencial. Eso ya es convivamos como podamos, pero ya explotó. ¿Ah? Lo mismo 1 de cada 5 casi en el NOA. Amaranthus como otro ejemplo, en julio del 2014, un foquito ahí en el sur de Córdoba, el 14% de los lotes con algún problema y expandiéndose a 1 de cada 10 al sur de Santa Fe, pero una cosa tranquila. Un año más tarde, más de 1 de cada 3 lotes del sur de Córdoba tienen que tener un tratamiento específico por Amaranthus. Esto es, después les voy a contar una experiencia, pero paneles de evaluación de estrategias, un lote sin problema, a costos de hoy, lo que usábamos antes de los problemas, a costos de hoy, $60 por hectárea entre herbicidas y aplicación. Un lote con problema de equinocloa, en herbicidas entre 110 y 150, depende de la estrategia que use. Un lote con problema de Amaranthus entre 110 y 140, depende de la estrategia que use. Y no estoy poniendo en el costo que puedo perder rendimiento, que hoy Marcelo de la Vega nos mostró qué pasa. Pero solo de herbicidas estoy aumentando $90, $80, $100 por hectárea. ¿Sí? Esta es la diapositiva que pasó. Entonces, voy a volver a esta. A ese problema de simpleza que les dije antes, de que hicimos las cosas más simples y que industrializamos los procesos, se le suma la búsqueda de soluciones. Cuando uno habla con la gente y dice, bueno, ¿qué es lo que te parece a vos que va a solucionar este problema? O sea, está este problema, estamos todos de acuerdo que está el problema, perfecto. ¿Por dónde van a venir las soluciones? En muchísimos casos lo que nos encanta es creer que va a venir Papá Noel. ¿Sí? Yo tengo hijos chicos y ellos piensan que en Navidad mágicamente los regalos aparecen. Y a nosotros muchas veces nos pasa que creemos que mágicamente los problemas se van a solucionar. Mirá, si alguien inventó el glifosato, va a venir mañana, va a inventar otro y con esto vamos a solucionar el problema. Y lo paradójico del cuento es que los laboratorios, que son los que podrían empezar a hacer este negocio si encontraran el glifosato 2 y se mueren de ganas de encontrarlo, ellos están gritando que saben a ciencia cierta que no lo tienen. O sea, no lo tienen por lo menos por 10 años. Las líneas de investigación de una empresa duran entre 10 y 15 años. O sea, ellos saben lo que pueden llegar a tener dentro de 15 años. ¿Ah? Y hoy saben que en los próximos 10 no tienen nada que vaya a ser el glifosato 2. No es que al año 11 sí, porque hace 2 años también decían que eran 10 y pasaron 2 y siguen siendo 10. O sea que por los próximos 10 seguro que no. El año 11 no sabemos, pero 10 seguro que no. Sí vienen nuevas resistencias a viejos herbicidas. Hoy nos dijeron, dicamba resistencia a dicamba y resistencia a 2,4-D está a la vuelta de la esquina. Probablemente este año dicamba y el año que viene 2,4-D. El 2,4-D viene en maíz con aloxifop, o sea, con un graminicida, o sea que eso está ahí a la vuelta de la esquina. HPPD falta un poquito, pero también está muy en soja, ¿no? HPPD en soja también está muy avanzado. Glufosinato en soja también está muy avanzado. ARNI de interferencia, que algunos sabrán lo que es y otros no, pero es básicamente cambiar una etapa del metabolismo de las células y hacer que una planta que no era susceptible a un herbicida pase a ser susceptible por un rato. ¿Sí? O sea, esta planta es resistente porque anula este proceso. Yo le pongo algo y por un rato le digo que no anule más ese proceso y empiece a ser susceptible. Eso hace 5 años era el glifosato 2. Nos lo vendían como que eso iba a venir a solucionarnos todos los problemas.
Hoy uno se junta con la gente, yo tuve la suerte de juntarme con ellos hace 5 años y hoy, hace 3 meses, con los tipos que están desarrollando eso en las empresas en Estados Unidos y te dicen, esto no es magia, si lo usamos mal genera resistencia, no va a ser, no esperen que esto solucione todos los problemas. O sea, los mismos flacos que lo tienen y que lo van a vender ya saben que no es magia. Entonces, no va a haber magia, el que la esté esperando, el que esté esperando a Papá Noel no va a venir, ya sabemos que no va a venir. Entonces, ¿cuál es la solución? A mí me gusta este ejemplo que es el del rompecabezas. Mi sensación con malezas es que cuando nosotros buscamos una solución para malezas, es con los que tienen hijos chicos o los que no tienen hijos chicos, que se acuerden cuando armaban rompecabezas cuando eran chicos, uno lo que hace es abre la caja, pone la tapa adelante, mira la figura y empieza a buscar las piezas que coinciden con la figura de la caja. Lo que nosotros estamos haciendo hoy con los sistemas agrícolas y malezas como parte fundamental de ellos es abrir la caja, revolear la tapa, la estamos tirando, y después nos sentamos con la ficha y estamos viendo si de casualidad logramos hacer coincidir 2 fichas. Si yo esta práctica la hago coincidir con esto y de casualidad, es un tema de probabilidad, en algún momento voy a hacer coincidir 2. Pero es mucho más difícil que si yo tengo la figura completa delante. Si yo pienso los sistemas enteros, y hoy nos dijeron 100 veces esto a la mañana, si yo entiendo la agricultura como un sistema y no como la suma de problemas puntuales a resolver, es mucho más fácil de resolver este tipo de problemas complejos. Entonces, hay que tener esa mirada sistémica, hay que entender los sistemas de producción en toda su complejidad. ¿Sí? Un ejemplo de esto es una experiencia que hicimos el año pasado, después de ese relevamiento que les conté, donde las 100 personas que salieron a buscar los lotes, nosotros fuimos a cada una de las zonas CREA, hay 18 en el país, fuimos a las 14 que tienen temas de agricultura, las otras son zonas afuera del área agrícola. Y le dijimos, miren, de acuerdo a nuestros datos, a nuestro relevamiento, ustedes tendrían que resolver esta maleza. Esta es la maleza driver, que hoy a la mañana hablaba Marcelo de la Vega, que es un concepto que nos había enseñado antes, que es la maleza que define mis estrategias de control. Entonces le decíamos, la maleza driver es esta, y discutíamos con los asesores de la zona si era esa, si no era esa. Una vez que coincidíamos en la maleza, que nos poníamos de acuerdo, les pedíamos que nos digan las 10 mejores estrategias químicas para el control de esa maleza, la secuencia de aplicaciones, y las 3, 4, 5 o 10 mejores estrategias de control por sistema. Cambios en las rotaciones, cultivo de cobertura, cambios en las densidades, cambios en la fecha de siembra, etc. Y las poníamos todas en el campo, en un solo lote, y después juntábamos la gente a intercambiar sobre eso cerca de la fecha de siembra de soja para poder interactuar sobre las experiencias. Pasaron entre las 13 reuniones que hicimos a campo 700 personas, técnicos de INTA, socios CREA, técnicos de CREA, técnicos de las empresas. No saben el valor de escucharnos entre nosotros desde el no existen las recetas para las soluciones. O sea, nadie iba, o estaba claro que nadie iba ahí a ver dónde está la posta y yo acá la encuentro y con esto me voy y soluciono todos los problemas, sino en ir y escuchar y que las empresas cuenten lo que ven y nosotros contemos lo que vemos y el técnico de INTA cuente lo que le pasa en los ensayos y el de la facultad por qué está trabajando en esto. Y de esa construcción de conocimiento todos salíamos enriquecidos y con alguna idea nueva. Porque una cosa que no les conté es, yo hace 5 años trabajo en una consultora que diseña procesos de innovación. No tiene nada que ver con la agronomía, lo hago esporádicamente, pero me divierten los procesos de innovación y tuve la suerte de que me convocaron para trabajar esporádicamente en una consultora. Y una de las cosas que aprendí de innovación es esta idea que les quiero mostrar y que tiene que ver con los módulos. La innovación, que nosotros la vemos como una gran genialidad nueva, muchas veces tiene que ver con esta idea que les voy a decir ahora, que yo la escuché en un congreso, que son las ruedas y las valijas. Si uno busca en Wikipedia la invención de la rueda por parte del hombre, la rueda se inventó 5.000 años antes de Cristo, años más, años menos. Las valijas, la gente empezó a moverse y a inventar algo parecido a lo que nosotros conocemos como valijas alrededor de entre 100 y 150 años, 100 años antes de Cristo y 150 después, es polémico la fecha. Pero pónganle en el año que nació Cristo, y la valija con ruedas la inventó alguien en 1950. ¿No? O sea, pasaron 7.000 años de la invención de la rueda, 2.000 años de invención de la valija, para que a alguien se le ocurriera que era una buena idea ponerle ruedas a una valija. ¿Sí? Y todos hoy usamos valijas con ruedas. Entonces, por eso rescato el valor de los módulos, porque muchas veces no es inventar la rueda o inventar la valija, es tener la capacidad de pensar lo que está haciendo el otro, de robar en el buen sentido una idea e ir a ver si yo puedo trasladar esa idea a mi sistema, tener la mirada del sistema entero
y con esa idea ver cómo voy encontrando las soluciones. Por eso nosotros no les vamos a traer recetas, porque yo les podría decir qué es lo que mejor funcionó en cada uno de los módulos. De hecho, está publicado. Si lo buscan en la página de Acrea, está publicado qué funcionó para cada maleza en cada uno de los módulos. Ahora, nos parece mucho más valioso contarles cómo lo estamos razonando, porque las recetas que puedan obtener hoy, mañana no les van a servir más y sabemos que no les van a servir. Para cerrar y cumplir con los tiempos, quería hacer una referencia y una reflexión. Esta es la foto más linda de la situación horrible que estamos viviendo hoy. Esto está pasando en todo el centro norte de Santa Fe, en casi todo Entre Ríos, sobre todo en el norte de Entre Ríos. La situación es entre muy fea y desastrosa. Hay muchas hectáreas perdidas. Supongo que por la zona en la que estamos, gran parte de los que están acá lo están sufriendo. Y me parecía que en esta mirada del sistema tiene que ver con lo que nos está pasando. Y el mensaje que quería dejar con esto es terminar contándoles una anécdota, que yo la contaba siempre vinculada a malezas, pero que me parece que también se vincula con esto. Mi viejo no tiene nada que ver con la agricultura, tiene una empresa constructora. Hace los últimos 2 años, cuando nos juntamos, me pregunta cómo va mi trabajo, yo le pregunto cómo va el de él, conversaciones de familia. Los últimos 2 años me escuchó quejarme mucho porque el negocio estaba horrible. Y entonces un día me dice, ¿y a vos quién te dijo que esto iba a ser fácil? Y la verdad es que me dejó pensando, porque nadie me dijo que esto iba a ser fácil. Y es lo que me gustaría dejarle el mensaje, es, esto no va a ser fácil. Y no va a ser fácil para las malezas, definitivamente vamos a sistemas más complejos. Y no va a ser fácil la situación para los que están en esta, cada uno sabe cuánto le aprieta el zapato con esta situación actual. Lo que me parece es que tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar el valor de que no sea fácil. Las barreras de entrada al negocio van a ser más altas, las empresas van a tener una posibilidad mayor de diferenciarse y van a encontrar una forma más clara de agregar valor. El valor de cada uno de nosotros va a estar en potenciar a la gente que trabaja con nosotros y lograr transmitirles esta idea de que necesitamos que piensen, necesitamos que entiendan el problema, necesitamos que sean ellos los actores protagónicos de ir encontrando las soluciones, porque mágicas no van a venir más. Y el mensaje es, no va a ser fácil, nadie dice que va a ser fácil, pero es posible y vamos a hacer una mejor agricultura. Muchas gracias.